Buenas, buenas. Hola a todos. ¿Se escucha bien en el Zoom? ¿Todos bien? ¿Sí? Ahí veo que me hacen un puñito, muy bien, perfecto. Muy bien, bárbaro. Bueno, hace calor. Los que están en el Zoom no lo saben, porque por ahí están con aire, pero donde estamos hace un poquito de calor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, aquí a los presentes y los que están en el Zoom. Yo soy Antonio, soy paciente con hemofilia y soy parte del equipo de la Fundación de la Hemofilia. Soy coordinador y bueno, estamos llevando adelante distintos proyectos y particularmente estamos haciendo estas charlas específicas de terapia génica en función de, bueno, de las novedades y la expectativa y algunas dudas y consultas que siempre hay sobre el tema de la terapia génica. Esta actividad es una actividad con la cual es un proyecto que nos apoya el Laboratorio Biomarín y consiste en 5 charlas que se dan a lo largo de todo el año. La primera fue en diciembre del año pasado. Este año son 4 charlas que estamos pautadas en todo el territorio. Estamos dictándola a esta hora aquí en Córdoba y tenemos pautadas en Rosario, Paraná. Tenemos pautada otra en Comodoro Caleta, en el sur, y otra en Tucumán, que son los lugares que tenemos hasta ahora planificados. Pueden variar, pero bueno, van a estar siempre siendo promocionadas y demás en las redes y a nivel local para que la gente participe presencialmente y también aquellos en la zona de influencia que quieran puedan estar y participar acá de manera virtual. ¿Sí? Bueno, nada, principalmente comentarles esto, que tiene que ver con un poco de dudas. Primeramente un poco del panorama general, después dudas, consultas, todo lo que tengan, en este caso a la doctora Coca, que es la que va a exponer. Y en ese sentido, les agradecemos por haber venido, les agradecemos siempre por participar. Y antes de darle paso a la doctora Coca, que es hematóloga y pediatra que es del servicio de hepatología de nuestra fundación, quiero darle paso a a Belén y a Andrea, que son las chicas aquí de la filial, del espacio aquí en Córdoba, para que den las palabras como anfitrionas y después ya arrancamos con Andrea. Así que seguimos. ¿Todo bien en el Zoom? ¿Nos ven bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, entonces. Bueno, buenas tardes a los que nos están viendo en el Zoom y a los que están presentes. Y para nosotros como Filial Córdoba es un gusto de poder tener estos espacios de conocimiento y de aprendizaje, especialmente de conocer nuevos tratamientos, qué posibilidades hay, qué tanto estamos cerca, qué tanto estamos lejos. Para las personas que vivimos en el interior del país, a veces pensamos que estamos lejos de todo. Así que creemos nosotros que este es uno de los primeros pasos, el conocer y el estar acá, para saber qué pasa con estos nuevos tratamientos. Así que bueno, muchas gracias por haber elegido a Córdoba. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Coca. Las preguntas las vamos anotando, igual que el Zoom, las podemos ir haciendo por el chat y se van a responder al final de la charla. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por recibirme en la ciudad de Córdoba. Para mí es la primera vez acá. Siempre conocía a Carlos Paz o La Falda, pero nunca en la capital, así que hice un pantallazo en este día de calor por acá por la ciudad. La idea de la charla es poder hablarles un poco de lo que sabemos y lo que aún no sabemos sobre terapia génica y poder aclarar dudas, poder desterrar mitos. Bueno, comenzamos. Siguiente. Bueno, la idea en esta charla es poder hablar un poco de qué es la terapia génica, de cómo funciona, de quiénes serían posibles candidatos a este tipo de tratamiento, cuánto duraría el efecto, cuáles serían los beneficios, los riesgos, qué se sabe, qué no. Lo siguiente. Para empezar hablando, vamos a tratar de entender qué es la terapia génica en hemofilia. En terapia génica consiste en introducir un
una copia sana de un gen que tenemos mal en los pacientes con hemofilia, en un paciente con hemofilia, en las células del paciente con hemofilia, para poder corregir el defecto genético. ¿Sí? Sí, esto es para que puedan comprender, estamos hablando de material genético, el material genético está incluido dentro de las células, nuestro organismo está formado por muchísimas células, las células tienen en su interior un núcleo y dentro del núcleo se concentra el material genético en cromosomas. ¿Sí? El conjunto de cromosomas formaría el ADN. Tenemos 23 pares de cromosomas, todas las personas, o sea 46 cromosomas en total, de los cuales un par es el cromosoma sexual. El cromosoma sexual es el que está relacionado a determinar el sexo de la persona, y el que tiene un cromosoma sexual XX es una mujer, el que tiene XY es un hombre. Dentro, dijimos que el conjunto de cromosomas conformaba el ADN, la siguiente. Y particularmente dentro del ADN vamos a hablar del gen, porque estamos hablando de terapia génica. El gen es como si pensaran en un chip que contiene la información para sintetizar una determinada proteína, la siguiente. En este caso, la proteína sería el factor 8 o el factor 9. Es como que contiene esa información genética. La siguiente. La siguiente. Antes que hablar un poquito de esto, les quiero decir que existen dos tipos de terapia, de hacer terapia génica. Una es la terapia génica in vivo y otra es la terapia génica ex vivo, fuera del organismo. La que nos compete acá es la terapia génica in vivo, que consiste en modificar el gen de una célula e introducirlo por vía sanguínea en el paciente con hemofilia. La terapia génica ex vivo, a diferencia de eso, es extraer una célula, sobre esa célula se maneja en laboratorio la modificación del material genético y luego se vuelve a infundir esa célula en el organismo. Pero toda la modificación ocurre con la célula fuera del individuo. La terapia génica, estamos tratando pacientes con terapia génica in vivo en hemofilia. ¿Sí? Existen en el país dos tipos de terapia génica que están aprobadas hoy en día hace rato, que ya están utilizadas, que es la terapia génica para un tipo de ceguera, donde se infunde el gen modificado a nivel local, en el ojo, en la órbita. Y después tenemos una terapia génica para una enfermedad medular que se llama atrofia medular espinal. En estos dos tipos de patologías ya está utilizada ampliamente y con éxito y con solución de cura. ¿Sí? La siguiente. Vamos a explicar un poquito cómo funciona. Tenemos un elemento que se llama virus, que se llama, para nuestro caso se van a llamar adenovirus asociados. Los adenovirus asociados, acá le pusimos nombre 2, 5, 6. Lo que tienen los virus es como una cobertura, como una cápsula, que tiene proteínas. Si tiene proteína 5, es un tipo de adenovirus asociado, y otro que tiene proteína 6, hay otro que tiene proteínas de 2. Lo que habla la proteína que tenemos en esta cápsula le permite definir la afinidad que tiene ese virus para ir a un determinado órgano en particular. El tipo 5 en particular tiene más afinidad por el hígado. El hígado es el órgano donde tenemos que trabajar porque la síntesis de factores, particularmente el 9, pero también algunos sectores del hígado, el 8, es en el hígado. Entonces, la terapia génica va a ir a actuar en el hígado. Por eso estamos buscando adenovirus asociados tipo 5. Siguiente. El adenovirus lo que se hace es extraer el material genético propio de ese virus, porque no nos interesa infundir en el organismo el material genético del virus, si bien es un virus que es muy común en circulación entre las personas, y es un virus que está asociado a adenovirus, pero que no genera enfermedad en el individuo. ¿Está bien? Es solamente el contacto con el virus, pero no llega a ser tan de capacidad agresiva para generar enfermedad. Entonces es un virus común y es un virus que no genera enfermedad. A este virus lo que hacemos es extraerle su propio material genético
y le dejamos los dos extremos, que son esos dos puntitos amarillitos. Esos extremos lo que van a permitir es dirigir la síntesis de la proteína a una proteína que se vaya a sintetizar en el hígado. Es como que dice cuál es el recorrido que tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces, a ese virus que le dejamos los dos extremos, le insertamos la siguiente, un gen modificado para que sintetice o factor 8 o factor 9. Depende del tipo de hemofilia que estamos hablando. La siguiente. Esto se pone en un bioreactor y se multiplica la cantidad de vectores. Esto ya lo vamos a llamar, en vez de virus, ya va a empezar a llamarse vector porque va a transportar algo que no le pertenecía en un principio. Entonces vamos a hacer una multiplicación a millonésimas partes de este vector para tener muchas copias y que esto pueda ser infundido en el organismo, en el individuo. El siguiente. Entonces esto se infunde por vía endovenosa, por el mismo acceso venoso por donde hacen normalmente el tratamiento con factor. Es una infusión única, se infunde en un tiempo de 2 a 3 horas, tiene que hacerse en un centro con mucho cuidado por posibles situaciones que puedan ocurrir durante la infusión. Tiene que hacerse por bomba, no es tan rápido como cuando infundimos el factor 8 o el factor 9. En general, ¿puede hacer reacciones? Sí, leves, están descritas en algunos pacientes que durante la infusión, inmediato durante la infusión o intrainfusión, puede aparecer algún brote en piel, puede aparecer dolor de cabeza, vómitos. Entonces, por eso es que tiene que estar administrado en un centro que tenga asistencia médica para poder resolver la situación. Todos los pacientes a los que se han presentado estos síntomas se han resuelto de forma rápida con algún antihistamínico, como se hace habitualmente para una reacción alérgica, sin tener la obligación de suspender la infusión. O sea que la infusión pudo continuarse después. ¿Sí? La medicación viene en general un adulto usaría de 20 a 30 ampollas de esto para cumplir lo necesario por su peso y tiene que estar resguardada en freezers particulares porque necesitan una temperatura fría a menos 80, que no es un freezer común. Y se prepara una vez que se sabe que el paciente está en condiciones clínicas óptimas, que no tiene hipertensión, que está clínicamente bien, sin fiebre, sin nada, como para poder descongelarlo y aplicarlo inmediatamente. ¿Está bien? La siguiente. Entonces, estos vectores que se infundieron por sangre periférica llegan hasta el hígado, por eso en este sector, en este dibujito, marcamos el hígado. La siguiente. Dentro del hígado van a ir a una célula especial del hígado que se llama hepatocito. ¿Está bien? El hepatocito normalmente lógicamente está creado para sintetizar factor 9, es su naturaleza. ¿Sí? El factor 8 no se sintetiza en los hepatocitos normalmente, se sintetiza en sinusoides dentro del hígado, que son espacios dentro del hígado musculares, pero la terapia génica, el hepatocito tiene la capacidad con la terapia génica de poder sintetizar factor 8, así que se logra hacer tanto para factor 8 como para factor 9 dentro del hepatocito, que es la célula del hígado. ¿Está bien? Además es una célula que tiene una replicación, una capacidad de división lenta, lo que nos ayuda porque nosotros necesitamos que este vector ingrese a la célula y empiece a trabajar y a dar la orden. Si la célula enseguida se divide, no nos permite que haga el efecto que queremos. La siguiente. Llega el vector, pasa al citoplasma, la siguiente, entra al núcleo, que es donde teníamos la información genética, pero no se introduce dentro de los cromosomas, dentro del ADN propio de la célula. O sea, no se introduce en el ADN del humano. Donde se ubica, la siguiente, es en el núcleo, en un lugar que llamamos episoma. ¿Sí? Está dentro del núcleo, pero no dentro de los cromosomas. Se sabe que puede haber un 5% que puede llegar a penetrar en los cromosomas, pero la mayoría no. Y esto es lo que se busca, porque si una terapia génica se introduce en el cromosoma de la célula humana, uno podría pensar, y fue uno de los temores que surgieron hace muchísimos años cuando empezaron las primeras terapias génicas, que quizá se pueda modificar
modificar la descendencia de ese paciente porque modificamos su material genético, o se pueda despertar alguna enfermedad que quizá estaba dormida y se activa porque le modificamos su material genético. Bueno, esto no ocurre con la terapia génica porque entra en el núcleo, pero no en el material genético. Y donde se ubica en el núcleo, tiene la capacidad de activar la síntesis de proteínas. La siguiente. La siguiente. Factor 8, factor 9, el siguiente, y comienza a aumentar la síntesis en el organismo, entonces empieza a aumentar el nivel de factor en sangre, a menos del 1, a 5, a 10, a 20, puede llegar a valores normales, es lo que uno esperaría. La siguiente. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos a recibir la terapia génica? La realidad es que la terapia génica en hemofilia tiene un tiempo más o menos de 8 años practicándose en protocolos de investigación. Como ese protocolo de investigación, hoy en día la proyección que se hace a qué pacientes serían los candidatos son los que, sobre los pacientes que ya se probó, sobre pacientes que tengan características similares a los que participaron de los protocolos de investigación. La siguiente. Entonces vamos a considerar pacientes mayores de 18 años que tengan hemofilia severa. Si estamos hablando de hemofilia A, es que tengan menos del 1% de hemofilia de factor 8, y si es hemofilia B, menos del 2% de factor 9. La siguiente. Que hayan recibido más de 150 días de exposición a factor. Esto en un paciente con hemofilia severa es adulto, porque mayor de 18 años es algo fácil de lograr, porque todos han recibido a lo largo de los 18 o más años muchas unidades de factor que justifican más de 150. La siguiente. Que no tengan antecedentes de inhibidor. Hasta ahora los estudios no se realizaron en pacientes que tienen o que tuvieron inhibidor. La siguiente. Que no tengan enfermedad hepática activa o severa. Acá tenemos que dejar de lado los pacientes que tienen hepatitis C o que tuvieron hepatitis C o hepatitis B. Lo importante es no el antecedente de haber tenido hepatitis, sino el estado en que está el hígado en el momento de hacer la terapia génica. Esto lo podemos determinar y lo determina el hepatólogo, que es el especialista en la función del hígado, con un estudio que se llama FibroScan, que lo que hace es determinar el grado de fibrosis, de cirrosis dentro del hígado. Cirrosis, estamos hablando de que la célula ya no tiene actividad. Si es una célula, hay sectores del hígado que ya no funcionan tan óptimos como deberían funcionar. La persona sigue teniendo una vida dentro de todo bien porque parte de su otro hígado sí funciona, pero el hepatólogo es quien va a definir, de acuerdo al grado de fibrosis que tenga el paciente, si es candidato o no para hacer terapia génica. Porque necesitamos un hígado que tenga una gran masa de células para que el vector la infusión del vector sea efectivo y estimule factor 8, factor 9 en cantidad suficiente para mantener valores normales de factor 8 o factor 9 en sangre. ¿Sí? Generalmente igual si bien uno buscaría que casi toda la masa hepática tenga capacidad de producir, se sabe que con 20 a 30% de la función del hígado que sea capaz de sintetizar factor 8 o factor 9 es suficiente para que el paciente pueda elevar valores de factor 8 seguros o factor 9 seguros. La siguiente. Que no tengan anticuerpos. Habíamos dicho que el adenovirus era un virus común y que muchos de nosotros tenemos contacto sin saber con cepas de adenovirus, ¿sí? Sin hacer síntomas clínicos. Entonces, se sabe que entre un 30 y un 50% de la población general tuvo en algún momento contacto con este tipo de virus. Entonces, es necesario saber hacer un estudio que no se saca, que se manda al exterior, donde hay que buscar por vía sanguínea si el paciente tiene anticuerpos para ese virus. Porque si tiene anticuerpos para ese virus, si yo le pongo el virus, los anticuerpos van a bloquear automáticamente la acción. Entonces, no me va a servir la terapia génica. Este estudio tiene que hacerse muy inmediato al momento de hacer la infusión de la terapia génica, porque puede pasar que yo se lo hago hoy y que mientras tanto voy haciendo la autorización de la obra social y de todo para el pedido de medicación y qué sé yo, y entre que me dan los resultados y todo, pasaron 6 meses y en esos 6 meses tuve contacto con el adenovirus. O sea que ahí tengo que tenerlo lo más cercano al momento de la infusión de la terapia génica. La siguiente. ¿Cuánto tiempo
va a durar el efecto. Hasta hoy tenemos 8 años más o menos de pacientes que han recibido terapia génica y que todavía están con respuesta. ¿Podemos hablar de curación de terapia génica? No, porque tenemos 8 años solamente. Para hablar de curación tendríamos que poder decir que el paciente que se infundió terapia génica el resto de su vida mantuvo valores normales de factor 8 de factor 9. Lamentablemente la experiencia todavía no nos permite hacer eso. Valores normales es tener factor 8, factor 9 mayor al 50%, ¿sí? Que es lo que tienen las personas que no tienen hemofília. La siguiente. La capacidad, el efecto va a depender de muchas variables. Yo no voy a poder definir muy fácilmente qué persona va a tener respuesta o si esa persona tiene respuesta, qué grado de respuesta va a tener. La respuesta va a ser muy variable y muy individual a cada paciente. Va a depender de las características del vector que le estoy administrando, en este caso el adenovirus asociado. ¿Qué características tienen que tener? Tienen que tener una cápside que tenga, o sea, la cobertura externa, que tenga afinidad para llegar al hígado. Tiene que tener una capacidad de no meterse en los cromosomas humanos, sino que tiene que localizarse en el episoma, que era el otro sitio donde habíamos dicho. Y tiene que permanecer mucho tiempo dentro de las células hepáticas para que siga estimulando la producción de factor que queremos. El número de células a los que se introducen, o sea, importa, cuando hablábamos de la masa hepática, la cantidad de células dentro del hígado de los hepatocitos a los que el vector logra introducirse y estimular la producción de factor 8, de factor 9 normal. La capacidad que tenga de replicación esa célula donde se meten, y esto después lo vamos a comentar más adelante porque es importante, y la cantidad de vector que se infunde. La cantidad de vector se mide en vectores por kilo de peso. Depende mucho del peso del paciente, por eso no todos los pacientes tienen la misma dosis, pero en general es algo elevado a la 13 potencia, ¿sí? Pero va a depender del peso del paciente en particular. La siguiente. También va a depender de si el hígado y el sistema inmunológico del paciente al que se administró la terapia génica hace reacción inmunológica contra algo externo. O sea, está ingresando algo que por más que nosotros estamos haciéndolo para que produzca factor 8 y el paciente esté bien, el organismo lo nota como que es algo que me metieron, algo extraño, y tengo que tratar de defenderme. De ese grado de respuesta, si yo tengo excesiva respuesta inmunológica, me la va a bloquear el efecto de la terapia génica. Si tengo una respuesta inmunológica moderada, quizá me permita que la terapia génica siga actuando. La siguiente. Y de otros factores que son más difíciles, son más citoquímicos, son más específicos de la función celular del hígado, que a veces son difíciles de poder determinar y de evidenciar. La siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Tenemos el gen, el factor 8 y factor 9, que lo infundimos en el organismo. La siguiente. Estamos con un paciente adulto, lo ingresamos dentro, el vector llega a introducirse en los hepatocitos, que son estos, de un paciente adulto, ¿sí? En el episoma. Dijimos que el hepatocito es una célula que tiene una capacidad de replicación, o sea, una capacidad de división, de que una célula madre haga 2 células hijas, y que esas 2 células hijas, cada una a su vez haga otras 2 células hijas, y así más y más y más, lenta. Entonces eso nos permite que lo que yo puse hoy va a seguir actuando mucho tiempo, ¿está bien? Y que si mi célula se divide, se va a dividir quizá lentamente, entonces va a seguir la producción de factor 8 por un tiempo más, o de factor 9 por un tiempo más. La siguiente. Entonces sintetizo factor 8, factor 9, la siguiente, y comienza a elevarse en sangre el factor del paciente. La otra. Ahora, ¿qué pasa en los niños? Los niños están creciendo. Los niños, el tamaño de un hígado hepático, de un hígado de un niño es así, el tamaño de un hígado adulto es así, ¿sí? El niño, como va creciendo su cuerpo, va creciendo sus órganos dentro. Las células, para que crezcan los órganos, las células también tienen que aumentar, tienen que ir dividiéndose. Entonces, como dijimos que la terapia génica no se incluye en el material genético,
Lo que determina que una célula se divida es el material genético, o sea, el cromosoma. Si la terapia génica no se incluye dentro del cromosoma, sí en el núcleo, pero no dentro, cuando yo divido en la siguiente, vamos a tener que por cada célula madre, una célula va a transmitirse con el gen y la otra no. Y así esa que no, a su vez se va a dividir en dos que no. Y esas dos que no, o sea que voy a empezar a tener menor proporción dentro del hígado del niño que está en crecimiento de células con estímulo para factor 8, factor 9 sano, versus las que tenían factor 8, factor 9 con hemofilia. ¿Está bien? Por eso en un niño con este tipo de terapia génica, donde es un adenovirus asociado que no ingresa al cromosoma, esta terapia no es recomendable. ¿Por qué? La siguiente. Va a subir el factor y en algún momento va a bajar. Con más certeza que en un paciente adulto. La siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Dijimos que dependían de un montón de factores que son los que nombré antes. No se puede definir cuánto tiempo dura el efecto en un paciente. El efecto, estamos hablando de que yo hoy aplico la terapia génica, me sube el factor 8 arriba del 50%, por ejemplo 80%, y se mantenga ese factor 8 80% toda la vida. Eso no sé cuánto tiempo se va a mantener. Puede pasar que suba 80 y a los 3 meses baja 40 y después se mantenga en 40, o sea, el mismo efecto no sabemos cuánto se puede mantener. La siguiente. La siguiente. Se sabe que en animales, en los monos, dura más de 6 años, un poco más de 6 años. En los humanos, como dije ya antes, más o menos 8, un poquitito más, porque siguen pasando el tiempo. En los perros, más de 12 años. La siguiente. Y en las ratas, toda la vida, que es en quienes ya se probó. Las ratas tienen una vida más corta y ya se probó que pueden durar toda la vida, pero en humanos todavía no tenemos esa certeza. No somos idénticos a las ratas, así que todavía no tenemos esa certeza. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de la terapia génica? Dijimos que la terapia génica va a aumentar, va a estimular la producción de factor 8, de factor 9 normal. Entonces, o normal o un poco más alto que lo que yo tengo normalmente. Entonces, me va a llevar a que tenga menor necesidad de infusión de factores, a que tenga niveles de factor aumentados en sangre, menor número de sangrados, menor internaciones, menor necesidad de concentrados. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? Puede hacer toxicidad hepática, puede hacer daño hepático. ¿Cómo lo evidenciamos esto? Generalmente, entre las 2 y las 4 semanas de inicio de la terapia génica, lo que se ve en el 80% o más de los pacientes es un aumento de enzimas hepáticas. Eso es el primer signo de que el hígado está empezando a hacer una reacción inmunológica y tóxica contra la terapia génica que pusimos. Dijimos que de acuerdo al grado de efecto inmunológico que tengamos, podríamos frenar un poco el efecto de la terapia génica que habíamos iniciado. Entonces es por esto que los pacientes, la mayoría, terminan requiriendo concomitantemente tratamiento con corticoides. ¿Sí? El corticoides se usa a una dosis alta de 60 miligramos día, es una dosis inmunosupresora, es una dosis que baja la activación del sistema inmune, o sea que por eso es inmunosupresora. Trata de controlar este aumento de enzimas hepáticas que yo tengo por estímulo inmunológico. Pero el corticoide también tiene sus efectos. Tiene hipertensión, causa aumento de la glucemia, causa osteoporosis, causa aumento de peso, o sea, todo hay que lograr un mejor balance entre ambas cosas. Igualmente, la mayoría de los pacientes han requerido este tipo de tratamiento y a pesar de eso, la respuesta con la terapia génica ha sido positiva. Otra posible riesgo es la integración en el genoma humano. Dijimos que el 95% de lo que introducimos seguro se queda en el episoma, fuera de los cromosomas. Pero hay hasta un 5% que puede entrar dentro de los cromosomas. Este mínimo porcentaje hasta ahora no evidenció que fuera capaz de activar alguna enfermedad oncológica o de transmitirse a las descendencias. ¿Está bien? Por ahora es solamente un hallazgo, pero que no tiene implicancia clínica todavía. Por eso pusimos un signo de pregunta. Otras enfermedades,
nada, que pueda activar un cáncer, todavía no se sabe. Que podamos hacer una trombosis, que es una oclusión de los vasos en el hígado, todavía no lo sabemos. Que se desarrolle un inhibidor, no lo sabemos, pero puede ser. Porque como ocurre con el factor 8, con el factor 9, cuando hacemos el tratamiento, el organismo tiene un 30% normalmente en el paciente con hemofilia de riesgo de desarrollar el inhibidor. Porque esto no podría ocurrir con una terapia génica, que también la estoy incorporando como algo diferente a mi organismo, y el organismo reacciona y genera anticuerpos o inhibidores contra este factor 8 que estoy sintetizando nuevo. Y bueno, los efectos adversos de los corticoides, que es los que les comenté antes. La siguiente. ¿Puedo recibir más de una vez el tratamiento? O sea, hice el tratamiento, resultó un poquito, me duró unos años, quiero hacerlo de vuelta y seguir otros años más. La siguiente. Por ahora no es posible. ¿Por qué? Por ahora, por lo menos con el adenovirus tipo 5, que es este que se está probando, este que se hace protocolo y que está en fase de largarse a poder utilizarse, a aprobarse, se lo estamos incorporando y nuestro organismo va a generar anticuerpos. Entonces, exponerlo otra vez a este tipo de terapia génica, no. ¿Asociado con otro adenovirus asociado? Sí, por ahí sí, pero todavía no tengo ninguno en circulación, en producción, pero puede ser quizás con adenovirus tipo 2 asociado a un tipo 6, pero eso todavía no existe, ¿sí? Pero con el adenovirus asociado tipo 5, una única vez se puede realizar el tratamiento. La siguiente. La siguiente. Ahí están los anticuerpos que bloquearían nuevamente la segunda infusión de terapia génica. La siguiente. Los pacientes con inhibidor pueden realizar terapia génica. Por ahora dijimos que no eran candidatos dentro de las indicaciones. En realidad, la siguiente, por ahora no es posible porque no se ha probado en pacientes con inhibidor. Hay un pequeño grupo que está empezando a probarlo. Entonces, lo que se está viendo es que tal vez, como la terapia génica estimula la producción de factor, quizá este factor 8 o factor 9 que estoy produciendo en forma propia dentro de mi organismo, cumple un efecto de inmunotolerancia, como el tratamiento que hago de ponerle factor 8, factor 9 externo a una persona que tiene inhibidor. Quizá esto que de golpe aumento la síntesis de factor 8 o de factor 9 es capaz de bloquear mi inhibidor. Entonces están viendo que puede ser posible que tal vez la terapia génica, si se logra probar en los protocolos que se están realizando, pueda hacer un efecto de inmunotolerancia in vivo en los pacientes, pero todavía es especulativo. La siguiente. La terapia génica cura la hemofilia, ya hablé algo antes. La siguiente. Vale. El escenario ideal sería que subo y que mantengo normal el resto de mi vida. Puede ocurrir que subo hasta 10, 15, 20% y bajo enseguida. Ahí ese paciente se puede decir que no tuvo respuesta favorable a la terapia génica. No, en un año bajó otra vez a lo mismo que estábamos. La siguiente. Pero puede pasar esto, que suba al 40%. Son pacientes con hemofilia severa, que tienen menos del 1%, menos del 2% para hemofilia B. Le sumo un 40%, lo estoy transformando en un paciente con una hemofilia levísima. Una hemofilia leve no sangra en forma espontánea, sangra cuando tiene eventos hemorrágicos, un traumatismo importante. Entonces, realmente la calidad de vida de ese paciente sí fue buena, sí la modifiqué. Entonces, la terapia génica, quizá el ideal de que me curó, no, pero me logró modificar mi rango de síntesis de factor y mi calidad de vida va a ser diferente, porque voy a tener menos cantidad de sangrados, menos requerimientos de infusión de factores. Entonces, en parte, puede ser efectiva también. Eso sería una respuesta parcial, pero que la consideraríamos como buena respuesta. La siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones entonces para cerrar un poco? No sabemos. No sabemos qué pacientes van a responder y si ese paciente responde, cuánto le va a durar el efecto, qué tipo de efecto va a tener, si va a necesitar corticoides, si los corticoides le van a hacer efectos adversos o no. No sé cuánto tiempo va a saber cuánto tiempo le durará. Y
no, si bien hay riesgos que los conocemos, hay riesgos que no conocemos, hay riesgos que son potenciales, como por ejemplo, no sabemos si se va a desarrollar un inhibidor, eso sería un riesgo potencial, y hay otros que realmente no desconocemos y que sobre la marcha uno puede ir viendo los resultados. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat, también ahí en las redes, pero bueno, queríamos primero abrirle las preguntas a ustedes, a las que tengan, lo que les parezca. Les acercamos el micrófono, no sé si este otro anda también. Sí, les acercamos este otro micrófono, si tienen dudas, y después también hacemos las preguntas que hay en el chat y en el Zoom. Y aún, por favor, muy bien. Pueden ir pasando después. Eso tengo todo el 4 años con Emilia A. Severa. En febrero, marzo del 2020. Una duda. Ministro rechazado el factor 8. ¿Puede ser? ¿Ya se desarrolló el inhibidor? Tiene inhibidor. Por eso rechaza el factor 8. Y yo tendría que, por un lado, por suerte que tiene inhibidor, porque tiene 2 inyecciones al mes. Al mes es humano. Exacto. Sí. Creo que no tiene ningún tipo de sangrado, más o menos dentro de la TNC. Conozco más que toda la hemantrosis, todo eso, soy fisiólogo. Tiene una vida totalmente normal, pero ya cuando esto le descubren la hemofilia, nos comunicábamos con en Colombia, estaban desarrollando la terapia génica, ¿verdad? Y bueno, fue ya lo comentaste que no hay desarrollo todavía para ni el niño ni menos para el inhibidor. Ahora no. ¿Te puedo preguntar qué opinas de este libro? ¿Qué opino de este libro? En los pacientes con inhibidor es una buena opción. O sea, un paciente con inhibidor, la primera indicación es poder sacarle el inhibidor de su circulación. Los inhibidores son anticuerpos que impiden que actúe el factor 8 o el factor 9. Estamos hablando del libro, así que es el factor 8. ¿Por qué? Porque el inhibidor lo que hace es que el paciente tenga un riesgo de sangrar más, de que el manejo del sangrado sea más complejo. El paciente, todo paciente con hemofilia necesita lo que le falta. Lo que le falta es el factor 8. Entonces su indicación sería el factor 8. Por eso uno trata cuando desarrolla inhibidor, que es el 30% de los pacientes con hemofilia pueden desarrollar inhibidor, tratar de sacar ese inhibidor con un tratamiento de inmunotolerancia, que es dar dosis altas de factor 8 para bloquear un poco el efecto de este anticuerpo que tenemos en circulación. ¿Sí? Independientemente de eso, un paciente con inhibidor, para frenar un poco la frecuencia de eventos hemorrágicos, una buena alternativa es la profilaxis con Hemlibra. La Hemlibra es un tratamiento no es factor, pero funciona como si fuera factor 8, entonces, imitando la función que tendría el factor 8 en activar la regulación estrictamente, no cuando funciona el factor 8, entonces permite que el paciente no tenga eventos hemorrágicos, que justamente es lo que cuesta manejar en un paciente con inhibidor. Creo que es una buena opción de profilaxis en un paciente con inhibidor. Si bien la primera, si vos me decís, tengo un inhibidor, ¿qué haces? Sacáselo. Pero a veces el tratamiento de sacáselo implica alta frecuencia y altas dosis de factor. En niños muy pequeñitos, eso no es tan fácil con los accesos venosos. Hay muchos centros que utilizan catéteres endovenosos para
complicación de eso, con riesgo de infección y de trombosis, complicaciones asociadas al catéter. Entonces, a veces, un niñito tan chiquito espera unos años a que tenga acceso a venosos más fáciles y mientras tanto lo va manteniendo con profilaxis con el fibra y más adelante se hace un intento de sacar ese inhibidor. Pero está bien, pero en un niño lo traumático que es cuando es chiquito tener 2 inyecciones al mes contra 3 o 4 a la semana. Sin duda, lo que pasa es que el inhibidor hay que sacárselo, porque el paciente que tiene fibra, si tiene un evento de sangrado, no puede tratarse con el inhibidor. Tiene que recibir, si tiene inhibidor, claro, con factor Novoseven o factor, el paciente que tiene fibra si tiene inhibidor, y factor 8 si no tiene inhibidor. Entonces, factor 7. Claro, Novoseven. Claro. Entonces, ese paciente con Novoseven no es que va a hacer un manejo óptimo del sangrado, porque no es lo que le falta. El factor 7 ayuda también a la coagulación, pero no es lo que le falta. Su mejor condición es poder sacarle definitivamente el inhibidor y que esto en algún momento ocurra. Independientemente de eso, el Libra es subcutáneo, se aplica semanal o quincenalmente. En toda esa dinámica estamos bien en cuanto a que facilita la adherencia, lo traumático de las inyecciones, de la frecuencia de inyecciones. Pero el paciente necesita factor 8 y poder sacárselo en algún momento de su vida. Y la última, altas dosis de corticoides. Son dosis inmunosupresoras y meses de... Exactamente. Por eso el paciente lo tiene que saber. Sí. No, por favor. Hola, buenas tardes. Nosotros somos un niño de 3 años que tiene hemofilia severa. La consulta es, ¿se está haciendo acá en Argentina alguna prueba con mayores de 18 años de terapia génica o todavía no? No, todavía no. Los protocolos en Argentina no se han hecho con terapia génica. Está en evaluación por ANMAT, que es el ente regulador de lo que es la medicación, poder utilizarlo, y creo que el ingreso a nuestro país va a ser como uso compasivo. O sea, pacientes que no tienen otra opción de tratamiento. Consultar porque había leído, tratando de mantenernos informados, y habíamos leído que tanto en Francia como en Alemania habían aprobado la terapia génica a mayores de 18 años. Sí. Y hay un caso de un chico en Estados Unidos que se aplicó terapia génica y celebraba en Instagram, publicaba que hace un año que no tenía ningún sangrado, ningún episodio. En otros entes reguladores, la EMA y la FDA, sí aprobaron. Claro. O sea, hay posibilidades de que llegue acá a largo plazo y en casos específicos. Largo plazo, no sé a cuánto lo llamás, igualmente va a ser para pacientes adultos, claro. O sea, con estas condiciones. No, largo plazo, por ejemplo, 15 años. Sí. Tiene que llegar. Sí. Nosotros tenemos, nuestro... Esperando que tu hijo crezca. Sí. Él usa Dinovate, usa 2 veces por semana el factor y viene bastante bien. No sabíamos lo del tema de la fibra, que no es un factor en sí, sino que lleva el complemento del factor 8, porque habíamos pensado en algún momento pedir fibra. La fibra se utiliza también para pacientes sin inhibidor. Antes hicimos una referencia al paciente con inhibidor que comentaban, pero también está aprobado para pacientes con hemofilia sin inhibidor, para profilaxis, no para tratamiento de la dosis. Bien, en el caso de hacer profilaxis con el fibra, todo depende de cómo vaya evolucionando el niño con respecto a cómo incrementa el factor. No te entiendo la pregunta. En el caso, por ejemplo, nosotros le colocamos el factor y a las 24 horas se eleva a un 57%. ¿Factor o el libramiento? El factor 8. El factor 8 a las 24 horas, en el caso de él, se eleva a un 57%. Sí. En el caso de el primer mes
aplica en forma conjunta con factor 8 porque tenés Sí. que alcanzar carga. Esto permite que el factor 8 eleve a un rango seguro, es un rango alto, casi rondando 50, pero es muy variable la respuesta en cada paciente, así que no te puedo decir una general, no quiero que se agarre un número. Y después de ese mes ya se suspende ese factor 8 de profilaxis, continúa una dosis más baja de Hemlibra para mantenimiento, y se cree que el Hemlibra lo que hace es mantenerse en ese nivel y no bajar previo a la anterior dosis. El efecto del Hemlibra dura, ponele que vos quedaste sin medicación, se ha visto que todavía circula hasta 6 meses después de la última dosis, todavía hay en circulación algo, entonces, o sea, se mantiene, realmente alcanza como una meseta de factor que mantiene estable, y por eso el paciente entre dosis te dice también que está muy bien, que se siente bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo, la pregunta era un poco si existe sabemos que recién 18 es como una doble pregunta. Si existe una ventana ideal para eso. No, no existe un límite de edad, existe una a partir de qué edad. Lo que pasa es que cuando es un paciente muy añoso, quizá tenga otras enfermedades concomitantes, y dijimos que si tiene que usar terapia inmunosupresora, por ahí el paciente es diabético, por ahí el paciente tiene hipertensión, y por ahí eso también hay que considerarlo. Entonces, hay que considerar que es un paciente que, si bien que no tenga antecedente inhibidor, vamos a las condiciones hoy de actuales, que sea mayor de 18 años, que no tenga antecedente inhibidor, que no tenga enfermedad hepática, tengo que ver que sea clínicamente sana en todos los demás aspectos, porque tengo que considerar en ese balance de tratamiento que tengo que ir haciendo si el paciente es capaz de tolerarlo. ¿Sí? La calidad de vida se mejora no solo con la hemofilia, sino que tengo que mejorarla en su integridad. Acá en el chat del Zoom tenemos varias preguntas. Claudia pregunta, ¿cuál es el costo del tratamiento hoy? El costo es de $2,5 millones una infusión única. ¿Cómo se brinda el tratamiento? Y pregunta si entendió bien, desde Bossi, por las no certezas del mismo, está en etapa experimental. El tratamiento, ¿cómo se administra? Preguntaron, ¿no? Sí, ¿cómo se brinda? Se administra por vía endovenosa, vía periférica, con una bomba, o sea, lento, 2-3 horas, con control clínico estricto, o sea, el paciente tiene que estar internado, no se hace en una sala de administración de factor simple o sala de primeros auxilios. O sea, fase experimental. La terapia génica hasta ahora se utilizan protocolos y la están largando ya a utilizar en pacientes fuera de protocolo. Por eso es que estamos también un poco hablando, porque ya terminaron los protocolos y siguen evaluando esos pacientes que años y años han recibido, hace 8 años quizá, o 7 o 6, han recibido la terapia génica, cómo continúa su vida. Creo que, o sea, experimental es un término muy semántico, podemos hablar de discutir a ver si experimental es porque tenemos que esperar a que alguien haya cumplido toda su vida y a ver cuánto duró la efectividad, pero los primeros momentos, y por eso uno ya puede indicar con ciertas condiciones, ya están resueltos. O sea, es una droga virgen de probarla en humanos y que puede hacer mal. Ya se sabe que está teniendo resultados positivos, a veces 100%, a veces no tanto, como en una de las gráficas, que puede ser utilizada. Que nuestro país tenga más limitaciones, eso va a la normativa de salud de nuestro país, pero hay otros países donde se habilita un poco más el uso. Hay una pregunta más de Marcela Mencierenga, que pregunta si existen al momento estudios de impacto o farmacoeconómicos que comparen la terapia génica con las terapias al momento, sobre todo en los pacientes en quienes se estima una buena respuesta a la terapia génica. No, todavía es muy temprano. Lo que se hace en algunos países para balancear un poco el costo, porque cuando a una empresa regular, a una obra social, uno le dice, bueno, le quiero poner este tratamiento, y ellos se fijan en el
costo, enseguida van a bajar la persiana. Entonces, a veces desde el laboratorio están haciendo algo que es como algo más compartido, que lo que plantean es, bueno, hacemos la infusión y te cobramos lo que sería un porcentaje durante el primer año, el segundo año nos pagas otro porcentaje, y si en el medio el paciente tiene eventos hemorrágicos, nosotros como laboratorio nos hacemos cargo de los factores. Entonces tratan de consensuar un intermedio para que la obra social pueda acceder a conceder el tratamiento. En algunos países se están haciendo esas opciones. En Argentina no, porque hasta ahora no se ha utilizado. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es respecto a si a corto plazo se está viendo esta proyección de la terapia génica para la Argentina, es decir, si podemos tener esperanza de que en 2 años empecemos a hacer, y en función de esto, si es que se está haciendo algún tipo de contacto ya con el Estado para que pueda hacerse cargo de los costos, porque habíamos escuchado es muy alto el costo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, estaba viendo los gráficos de respuesta de la digamos, el virus, y si un paciente llega al 40% del gráfico, se veía que iba a bajar. Eso es algo que sí, digamos, si llega al 40, o podría pasar el paciente llega al 40 y toda su vida se mantiene en 40. Bueno, con respecto a la primera pregunta, por ahora en Argentina lo que están viendo es usarlo como uso compasivo, que es lo que comenté antes hace un ratito, que es pacientes en situación muy particular, donde el médico avale por qué condición esa es la mejor opción que tiene de tratamiento por fuera de cualquier otra que tiene. Hoy día el paciente con hemofilia tiene muchas opciones de tratamiento que han cambiado, tratamientos de terapia media extendida, en Libra, o sea, hay otros que están por dentro también para hemofilia B, o sea, hay varias opciones de tratamiento que les permiten una buena calidad de vida. Entonces, creo que lo que uno podría defender en la terapia génica es quizá un paciente que no entre tampoco en criterios individuales para cualquier otro tipo de terapia. No sé, creo que la indicación sería muy particular en cada paciente, por eso estamos hablando de uso compasivo, donde el médico tiene que consensuar con el paciente y evaluar la condición clínica general de él para determinar si es candidato o no a este tipo de terapia. Con respecto a lo de la curva, eso es un ejemplo nomás. Como dije antes, la respuesta es muy variable, no se sabe a cuánto podés aumentar a 40 y mantenerlo toda tu vida en 40, podés aumentar a 60 y después bajar a 40 y mantenerte en 40, podés aumentar a 40 y después bajar a 20 y quedarte en 20, o sea, es muy variable con cada paciente. De acuerdo al nivel que tenga y así modificó o no la calidad de vida, el paciente y el médico va a poder hablar y evaluar respectivamente tuvo respuesta, no tuvo respuesta. Yo una aclaración, yo desde la fundación, a lo que preguntaba el amigo Ibar, vinculado a si hacemos contactos o vinculaciones con el Estado, nosotros como Fundación de la Hemofilia ya tenemos contacto con el Estado para llevar adelante la mejora del tratamiento en general, con todas las terapias, mejor acceso y tratando de saltar algunas barreras que por ahí hoy tenemos de acceso en general en el país y algunas inequidades. Pero después particularmente en relación a las nuevas terapias que van apareciendo y particularmente en esta, eso es un análisis que el Estado hará en función de la aprobación del ANMAT, el uso compasivo, bueno, miles de otras cuestiones que se trabajan. Creemos que es importante que el Estado tenga una agencia de análisis farmacoeconómico o de tecnología de la salud. Es interesante porque en Europa existe, bueno, en Estados Unidos hay mucho de esto y me parece que es un poco el camino para poder analizar y desde una visión de análisis de costos, no solamente en el aquí y ahora, sino a futuro, de hacia dónde ir con el tratamiento, no solamente con hemofilia, sino en general. Brasil, por ejemplo, tiene una agencia que es la Conitec, que es la que hace este tipo de análisis. No es vinculante, pero después el Estado, cuando hace la compra de esta medicación o de cualquier otra, tiene en cuenta el análisis de Conitec en función de costos directos, indirectos, de bolsillo, de ahora, de futuro. Hay un montón de variables que yo no soy conocedor exactamente del tema, pero lo he visto un poco en práctica, así que
es interesante ese punto para este y para todas las terapias, ¿no? Así que un poco ese es el camino que un poco se está gestando. Acá hay otra pregunta, no, hablaba del tema de cómo es la opción del gasto compartido, si se puede mencionar algo más. No, hasta es un ejemplo que tal sé que en algunos países se han usado, pero no quiero que huelguen acá en Argentina porque es otra realidad la nuestra. Así que... Y una pregunta, aprovecho para la doctora. Hay una experiencia también de terapia génica en Brasil con varios pacientes y se espera que haya algún tipo de informe o no sé si es la palabra de protocolo, de informe de todos esos de cómo fueron respondiendo, porque hay una cantidad de casos. Se va a hacer un reporte, digamos, de resultados. En los próximos meses va a aparecer en publicaciones. En los próximos meses va a aparecer alguna publicación de los resultados de un protocolo muy grande que se hizo en población de Latinoamérica, que es en Brasil, en Campiñas, que es donde tienen 101 pacientes más o menos en quienes han realizado la terapia génica para hemofilia A. Entonces van a publicar los resultados para que podamos ver un poco en números qué pasó con estos pacientes. Bueno, más preguntas, dudas, ahí sí como no. Acá en el Zoom también nos están viendo. Les cuento que tuvimos más de casi 120 inscriptos a la actividad, tanto presenciales como virtuales. Así que muy buena la respuesta, mucha gente acá en las redes, así que también las dudas y preguntas que tengan acá en el Zoom también las pueden hacer y seguimos un poquito más contestando. Una última pregunta. Como ya en Europa se está realizando lo que es la terapia génica en algunos países, ¿hay alguna estadística de cuántos han sido los pacientes que se han tratado y el resultado que han tenido a lo largo de, por ejemplo, un año? No, o sea, estoy diciendo que recién se van a publicar los resultados de los protocolos, o sea, todavía no hay estadística. Poco tiempo lo que hay como para poder sacar resultados. Si bien en Europa se están utilizando, son 3 casos, 2 casos, o sea, no son cientos de casos. Y son casos, cuando son pocos casos en medicina, son casos individuales. Uno puede hacer referencia, pasó esto, es a propósito de un caso, pero uno no puede sacar conclusiones de un número tan pequeño. Exactamente. Pero se sabe aproximadamente cuántos pacientes están bajo esta terapia. Sé lo de Brasil, no sé en Europa, pero te dije más o menos que son 101, 108 por ahí, con protocolo. Una pregunta, ¿se siguen aumentando los casos de tratamiento o se tomó una muestra, se frenó, se practicó con eso y se está esperando respuesta futura? ¿O se sigue sumando gente al tratamiento? Siguen sumando gente. Lo que pasa es que tienen menos años de evaluación los que se ven sumando. Estamos hablando siempre considerando los más viejos, ¿no? Buenas tardes. Yo quería preguntar si este tratamiento está enfocado solo a varones y si en caso que no, se ha realizado también en mujeres. Mira, por ahora se probó en varones porque la mayoría de los pacientes con hemofilia severa son varones. Hay una población pequeña con hemofilia severa, pero por ahora no se hizo. Supongo que se prolongará, se proyectará a mujeres mucho antes que en niños. En niños, incluso, si bien este tipo de virus dijimos que por ahora, hoy en día no es posible por este tema de la replicación celular, están probando con otro tipo de virus que se llama el lentivirus, que sí logran entrar en los cromosomas y modificar y generar la síntesis de factor, pero sin modificar la genética del cromosoma. Pero también es todo fase experimental. Pero finalmente cuando uno hace el lanzamiento de una nueva medicación, elige a la población mayoritaria para probar. Y la población que no tenga riesgos. Las mujeres tienen la posibilidad de un embarazo, entonces eso ya no es la primera opción de población, salvo que es una patología estrictamente femenina, de probar el protocolo, después lo van a proyectar. Una cosa importante que hay que mencionar es que el paciente que está con terapia génica necesita un seguimiento muy estricto, porque tenemos que asegurar que todo su organismo esté bien, funcione bien.
Se recomienda que no tome alcohol durante un año, pero absolutamente nada de alcohol, nada, ni una mísera gota en la vida, nada. Y se hace controles semanales del laboratorio durante los primeros 6 meses, después controles quincenales los siguientes 6 meses, o sea, es un seguimiento muy estricto, porque y a lo que íbamos con la pregunta inicial que hicieron de si está en fase experimental, todo el tiempo estamos en fase experimental, como las primeras veces que surgió el tratamiento para factor 8 y factor 9, que teníamos que hacer el tratamiento con factor 8 y el paciente tenía que venir, internarse, lo estábamos observando, lo controlábamos, necesitábamos a los 2 o 3 días, hoy le decimos ponételo en tu casa, tenés este sangrado y te lo pones en tu casa. Pero bueno, esta ciencia va a ir avanzando y quizá dentro de 15 años, cuando tu hijo sea adulto, podemos decir, compralo, te hago la receta y te lo pones en tu casa y me contás cómo estás y vení dentro de un mes y te controlo con el laboratorio. Todo eso lo vamos a saber lamentablemente cuando se vaya teniendo más experiencia. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna pregunta más por acá por el Zoom? Acá nos preguntan algo particularmente sobre otra medicación, sobre el Libra, porque es tan difícil que los pagadores entreguen, bueno, por cuestiones de costos, principalmente. La verdad que no sé. Muchas más respuestas no podríamos dar, igual estamos centrados en esta otra terapia. Bueno, no sé si alguien más en el chat, nosotros les queremos contar, un poco lo conté al inicio, que también estas charlas las vamos a seguir dictando. Vamos a seguir en otros lugares del país, también van a ser virtuales, o sea que los que por ahí no se puedan conectar o estar presentes hoy, lo van a poder hacer en las próximas. Y también esta charla completa la vamos a poner también en nuestras redes de la Fundación, en un canal de YouTube, para que ustedes las puedan ver y bueno, sobre todo aquellas personas que no pudieron participar también puedan seguir. Y por otro lado también, esto es un aviso parroquial, tal lugar, estamos en un lugar en este sentido. Les quiero contar que por favor, aquellos que todavía no se han registrado en la campaña de registro de pacientes que tenemos en la Fundación, lo hagan, es voluntario, es con código QR, está en nuestra página web, está también en nuestras redes, pueden ingresar ahí, igual si siguen las redes de la Fundación o reciben el mail de la Fundación, lo van a ver, lo mandamos habitualmente, que es importante porque es para poder obtener una actualización de todos los pacientes se traten en la Fundación, o no de que estén registrados y que también después queremos tener algunos avances y algunas mejoras con el Estado, también lo podamos tener y podamos mejorar el acceso y tratamiento integral. ¿No? El Estado siempre es importante que tenga la información concreta, actualizada, para tomar decisiones que uno un poco le está reclamando, o le pide, o acompaña, o articula y trabaja con ellos. Me parece que eso es importante. Y por último... Perdón. Sí. Salió fuerte esto. Agregando a esto, el que se haya registrado y necesita la constancia de registro, que es esta pulserita, cuando termine se la podemos entregar. Sí, ahí lo que nos están viendo, todos saben, hay unas pulseritas, tienen 0800 de la Fundación, que es de emergencia, 24 horas. También es, justamente, es importante porque la otra vez nos contabas que hubo un paciente que tuvo una situación, no tenía la pulserita, tardó en averiguarse que era paciente con hemofilia, y si hubiese tenido la pulserita que tiene el 0800 llama, automáticamente lo identificamos, le damos un protocolo de tratamiento o de atención de emergencia al médico que lo trate de una salita o unos auxilios o lo que fuera, así que eso es importante también que lo tengan, y los que se inscriben en el territorio y no la tienen, a medida que vayamos haciendo estas charlas y otras más, que hagamos visitas, vamos a ir entregándolas. Lo otro que les quiero decir, los quiero invitar, es a la cumbre, que es en mayo, del 10 al 12 de mayo en Buenos Aires. Es la cumbre de la Federación Mundial, con apoyo y con articulación nuestra de la Fundación. Es un momento que me parece importante para poder participar a nivel científico, académico y multidisciplinario, y también musculoesquelético, como se denomina, van a estar en la cumbre. Es un momento importante, además porque es cerca, los congresos después van variando de regiones y después se van a Europa, Asia, y es muchísimo más difícil el participar. Y en este caso la cumbre digamos, en inglés, pero va a tener traducción, bueno, en portugués por Brasil y al español, por lo cual va a ser un acceso importante para todos. Así que
Tienen la página de la Federación Mundial, en la página de la Fundación también la información para registrarse, para ver. Hay un dato interesante que la Argentina tiene un valor especial por características específicas que toma la Federación Mundial para algunos países, y la Argentina aplica, tiene un valor de un descuento del 50% de los valores convencionales, por lo cual es un valor bastante accesible para poder hacerlo, ya que uno no va a pagar esos todo el tiempo, sino que es una vez, y me parece que es una linda oportunidad para que todos puedan estar. Así que tienen las redes de la Fundación, también acá en el Zoom lo comento, tienen las redes de la Fundación, cualquier duda, consulta, nos escriben y nos saludan. El congreso es solo presencial, eso es otro dato también importante para que tengan. Así que bueno, antes de terminar, quiero agradecer a la doctora Coca, que viene y participa, siempre muy contenta y agradecidos en serio que pueda estar y que pueda llevar adelante estas acciones que están muy interesantes, son acciones en algún sentido educativas, así que gracias por ello. Agradecer a todos los que se inscribieron, a los que están en el Zoom, ahí veo a varias caras conocidas, gracias por participar y por estar. Y también agradecerle a Belén y a Andrea, y también les quiero dar un poquito la palabra para que también son las representantes aquí en Córdoba. No, simplemente agradecer, y desde la filial Córdoba, que somos un grupo de personas con hemofilia, familiares y demás, creemos fervientemente que estas instancias de educación también son parte del tratamiento. Así que qué bien que podamos participar, educarnos, para saber qué respuesta hay a lo que nosotros necesitamos. Así que muchas gracias a los que se han conectado. Muchas gracias a la doctora también Coca y también a María José López. Y bueno, Antonio decía, sigan las redes de la Fundación, y yo también digo, y de la filial. Así estamos más comunicados. Cualquier cosa pueden escribir en la filial, en las redes, que le vamos a responder. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludos. Ya sufrimos demasiado el calor acá. Adiós. Gracias a todos.